Aquí tenemos el problema 10 del grupo 3 del libro de Geometría Analítica de Charles Lehmann. Nos piden encontrar los ángulos interiores del triángulo cuyos vértices son los puntos menos 2,1, 3,4 y 5, menos 2. Además nos piden demostrar los resultados. El problema se puede resolver sin necesidad de hacer gráfica, pero para ilustrar la solución, entonces vamos a decir que el punto A es menos 2,1, ese punto está en el segundo cuadrante. El punto B es el punto de coordenadas 3,4, está en el primer cuadrante, y en el cuarto cuadrante tenemos el punto C de coordenadas 5, menos 2. Para encontrar los ángulos interiores, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar las pendientes de cada uno de los lados y después determinar el ángulo comprendido entre las rectas. Para organizar la información vamos a decir que el lado AB tiene una pendiente M1, el lado BC tiene una pendiente M2 y el lado AC tiene una pendiente M3. Vamos a obtener M1, que es la pendiente del lado AB. Entonces tenemos YA menos YB dividido sobre XA menos XB. El Y del punto A equivale a 1. A eso le vamos a restar el Y del punto B, que equivale a 4. Y eso va dividido entre el X del punto A, que es menos 2. Y a eso le restamos el X del punto B, que vale 3. Entonces, en el numerador 1 menos 4 equivale a menos 3. Y en el denominador menos 2 menos 3 equivale a menos 5. Con lo cual, al hacer división de signos, menos sobre menos dará más. Y 3 sobre 5 equivale a 3 quintos. Obtenemos ahora la pendiente M2. La pendiente M2 es la del lado BC. Entonces tenemos YB menos YC sobre XB menos XC. Al YB, que es 4, le vamos a restar el YC, que es menos 2. Entonces aquí es necesario sustituir en un paréntesis. Entre el XB, que es 3, y a eso le vamos a restar el XC, que es 5. En el numerador tenemos 4 menos menos 2. Ese menos por menos dará más 2. Y en el denominador tenemos 3 menos 5, que equivale a menos 2. 4 más 2 es 6 sobre menos 2. Al hacer la división de signos, más sobre menos es menos. Y 6 sobre 2 es 3. Con lo cual la pendiente va a ser igual a menos 3. Por último, la pendiente M3, que es la pendiente del lado AC, nos va a quedar YA menos YC entre XA menos XC. El Y del punto A es 1. A eso le vamos a restar el Y del punto C, que es menos 2. Entonces se sustituye entre paréntesis, dividido entre el X del punto A, que es menos 2. Y eso va restado con el 5, que es el XC. En el numerador 1 menos menos 2 dará 1 más 2, que equivale a 3. Y en el denominador menos 2 con menos 5 dará menos 7. 1 más 2 es 3, como dijimos, y esto dividido sobre menos 7, de tal forma que esa fracción es menos 3 séptimos. Hay que ver, ya que tenemos las tres pendientes, que existe una congruencia con la posición de las rectas. El lado AB tiene una pendiente positiva de 3 quintos y, como podemos ver, la posición es de tal forma que con respecto a la horizontal el ángulo es menor a 90 grados. El lado BC tiene una pendiente negativa, quiere decir que esa recta está inclinada más allá de la vertical, es decir, con respecto a la horizontal forma un ángulo mayor a 90 grados. Y lo mismo ocurre con la recta AC o con el lado AC, que también tiene una pendiente negativa. Entonces, como podemos ver, con respecto a la horizontal, tiene un ángulo mayor a 90 grados. Vamos ahora a comenzar a obtener los ángulos. Primero vamos a determinar el ángulo del vértice A.
para esto, en la figura he colocado las pendientes correspondientes. Para el lado AB es M1, que es 3/5, para el lado BC es M2, que es -3, y para el lado AC es M3, que sabemos que vale -3/7. A ese ángulo correspondiente al vértice A le vamos a llamar ángulo alfa. Y aquí estoy denotando por medio de una flecha que va de la recta AC a la recta AB, es decir, en sentido inverso al movimiento de las manecillas de un reloj, de tal forma que vamos a identificar lo que sería la recta inicial. La recta inicial para este caso va a ser la que tiene pendiente M3, o sea, la recta del lado AC, y la recta final. Entonces, la recta final es aquella correspondiente al lado AB, cuya pendiente es M1. En este sentido, la fórmula dice que la tangente del ángulo es la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial entre 1 más el producto de las pendientes, la de la inicial por la final. Entonces, la pendiente de la recta final sería M1 menos la pendiente de la recta inicial sería M3 entre 1 más M1 por M3. Vamos a sustituir los datos, entonces vamos a tener M1 vale 3/5, a eso le estamos restando M3, que vale -3/7, y esto va dividido entre el producto, entre 1 más el producto de M1 por M3. Entonces el producto de 3/5 por -3/7. Hay que tener mucho cuidado con los signos. En el numerador nos queda 3/5, ese menos por menos va a dar más, 3/7, y en el denominador nos queda 1 menos. Cuando hacemos la multiplicación de las fracciones, se multiplica numerador por numerador, 3 por 3 dará 9, y denominador por denominador, 5 por 7 da 35. El signo menos viene del hecho de multiplicar ese más por el menos del 3/7. En el numerador, la suma de las fracciones 3/5 más 3/7 da 36/35, y en el denominador, cuando hacemos la resta de 1 menos 9/35, daría 26/35. Los denominadores, dado que tenemos una fracción de fracciones, los denominadores al ser iguales se van a cancelar y nos queda una fracción para la tangente de alfa igual a 36 sobre 26. Esta fracción tiene mitad, nos quedaría 18 sobre 13, de tal forma que cuando utilizamos la tecla de tangente inversa, dado que la tangente es 18/13, la tangente inversa de la fracción 18/13, eso en la calculadora se puede determinar tecleando Shift, tangente, después introducimos la fracción 18/13, nos proporcionará un valor del ángulo alfa de 54.16 grados. Vamos a hacer lo mismo para el vértice B, entonces al ángulo correspondiente le vamos a llamar beta, de tal forma que la tangente del ángulo beta va a ser la pendiente final, que como podemos ver en la gráfica es M2, menos la pendiente inicial, que va a ser M1, dividido entre 1 más el producto de M1 por M2, es decir, las pendientes que están en cuestión. Sustituimos lo que vale M2, que es -3, a eso le vamos a restar lo que vale M1, que es 3/5, y esto va dividido entre 1 más el producto de M1, que es 3/5, por M2, que es -3. En el numerador de esa fracción tenemos la simplificación de -3 con -3/5. Eso equivale a
menos 18 quintos, y en el denominador vamos a tener 1 sumado con lo que queda de 3 quintos multiplicado por menos 3. En realidad quedaría negativo, entonces 3 quintos por menos 3 quedaría menos 9 quintos. El denominador se mantiene igual, menos 18 quintos, y en el denominador vamos a tener menos 4 quintos como resultado de restar un entero, menos 9 quintos. Otra vez los denominadores se van a cancelar, luego nos queda una división de signos, menos sobre menos es más, y esto equivale a 18 cuartos, que sacando mitad quedaría 9 medios. Ya con esto entonces tenemos que la tangente del ángulo beta tiene que ser igual a 9 medios, con lo cual cuando determinamos por medio de la tangente inversa de 9 medios, nos quedará un ángulo beta de 77.47 grados. Finalmente, para el vértice C, tenemos que el ángulo es gamma, con lo cual la tangente de gamma va a ser la pendiente final, que como podemos ver es M3, menos la pendiente inicial, que es M2, dividido sobre 1 más el producto de las pendientes en cuestión, M2 por M3. Sustituimos lo que vale M3, que es menos 3 séptimos, a eso le restamos lo que vale M2, que es menos 3, por lo tanto hay que sustituirlo entre paréntesis, dividido entre 1 más M2, que es menos 3, multiplicado por M3, que es menos 3 séptimos. En el numerador vamos a tener, por lo tanto, menos 3 séptimos sumado con 3. ¿Por qué sumado? Porque en la multiplicación de signos menos por menos dará más. Y en el denominador tendríamos un entero y sucede lo mismo, menos por menos va a dar más. 3 por 3 séptimos dará 9 séptimos. Haciendo las operaciones del numerador, menos 3 séptimos sumado con 3 enteros da 18 séptimos, mientras que en el denominador un entero sumado con 9 séptimos equivale a 16 séptimos. Nuevamente se cancelan los 7 de los denominadores y nos queda una fracción de 18 sobre 16, que sacando mitad va a ser 9 octavos. Cuando planteamos entonces que la tangente de gamma, aquí debo de aclarar que cometí un error anteriormente, el ángulo que va aquí es gamma, es el ángulo correspondiente al vértice C. Entonces, si la tangente del ángulo gamma equivale a 9 octavos, por medio de la función inversa, gamma será tangente inversa de la fracción 9 sobre 8. Esto ya sabemos, o ya lo mencioné, se activa con Shift tangente, después se teclea 9 octavos y llegamos a un valor de gamma igual a 48.37, ya redondeado. Hemos resuelto ya el problema, los ángulos son 54.16 grados, 77.47 y 48.37 grados. Nos piden comprobar los resultados, entonces la manera de comprobarlo es recordando que los ángulos interiores de un triángulo deben de sumar 180 grados. Al hacer la suma de esos tres valores, vemos que efectivamente tenemos un valor de 180 grados.